Señor Lima. No hay preguntas. Señor Cabezas. Ninguna, Inge. Todo está tan claro. Me complace mucho. Entonces, si no hay preguntas, vamos a tratar de entrar al último tema. Yo creo que estamos muy próximos al examen final y hoy día veremos si es que hay preguntas a la prueba de hipótesis de muestras pequeñas, que ya lo hemos visto, al uso de la distribución t-de-student. Y el último tema será ajustes mínimos cuadráticos para variables multidimensionales, que ustedes también ya lo han visto, ¿no es cierto? Son unos campeones para hacer ajustes de un conjunto de observaciones. Entonces, si no hay preguntas, trataré de subir un archivito. Entonces, hemos hablado de la distribución t-de-student y resulta que en muchas situaciones no es posible tener más de 30 observaciones. A veces es difícil. En realidad, no existen en los registros de las instituciones más de 30 observaciones. Es a veces difícil conseguir datos. Entonces, frente a esta situación, de repente ustedes van a poder observar algún experimento con un tamaño de muestra menor a 30, y cuando esto es así, probablemente no conozcan la varianza poblacional, sigma. Entonces le voy a llamar la prueba de hipótesis de muestras pequeñas, donde la distribución que vamos a utilizar es t-de-student. Hemos dicho que t-de-student no es una distribución, es una familia de distribuciones, dependen de sus grados de libertad. Es una curva parecida a la normal, más achatada, y tienen una familia de curvas y no solamente una curva. Entonces, para probar hipótesis de muestras pequeñas, el procedimiento de 5 pasos es extraordinariamente útil. Por lo tanto, vamos a utilizar esta prueba del procedimiento de 5 pasos para resolver cualquier ejercicio. Tenemos que plantear la hipótesis, tenemos que escoger un nivel de significancia, tenemos que establecer una regla de decisión, tenemos que calcular el valor estadístico de prueba y tomar una decisión. Naturalmente que el valor estadístico de prueba ahora será t, y que es la misma fórmula de z, pero en vez de sigma se utiliza s. Entonces hemos resuelto esos ejercicios y hemos visto de que prácticamente el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, me gustaría saber, por favor, si hay problemas, si quieren más ejercicios, o me voy directamente al último tema que se llama ajustes mínimos cuadráticos. Inge, ¿podría mostrar aparte del ejemplo, por favor?
Traten de resolver ese ejercicio que ya lo han hecho. Inge, Dime, ¿puedo explicar el ejemplo que ya estuvo hecho con el gráfico más? pero ya hemos hablado de eso. Ahí está un ejemplo, dice que μ es igual a 100, μ es distinto de 100. Ahí tenemos un conjunto de observaciones, creo que son 2, 4, 6 observaciones. Al nivel de significancia de 0,5, queremos probar si la alterna es distinto de 100. Lo que tienen que hacer es calcular la media, tienen que calcular la varianza de ese conjunto de 6 datos. Y entonces ahí está, la media vale 111,67, la desviación típica de la muestra 606 y tienen que calcular el TC calculado y tienen que estimar el T en tablas. Para eso estamos diciendo que es una prueba de 2 colas porque es distinto y vamos a probar a 0,05. La cola de la derecha vale alfa medios, la cola de la izquierda vale alfa medios, la cola de la derecha es alfa medios. 0,05 dividido entre 2 es 0,025, la cola derecha. Entonces, todo el resto de la cola izquierda vale 1 menos alfa, que es 0,975. Ahora tienen que ver ustedes en su tabla T-Student cómo está la mancha del indicador de la tabla. Si está manchado toda esta área, quiere decir que la tabla proporciona valores para esta mancha. Y para esa mancha voy a buscar 0,975. Tengo 6 datos. Menos 1 grados de libertad será 5. Entonces voy a mi tabla TD-Student, veo en el horizontal arriba 0,975 para alfa y en el vertical a la izquierda 5 grados de libertad. Y ese valor es 2,57. Entonces mi cola izquierda vale menos 2,57 y el punto crítico de la cola derecha 2,57. Entonces la regla de decisión será aceptar H0 si y solo si el T calculado esté entre menos 2,57 y 2,57. El valor estadístico de prueba es T igual a X raya menos mu sobre S raíz de N. Si me lo calculan, entonces T calculado vale 4,71. ¿Dónde está 4,71? 4,71 está a la derecha del punto crítico, en la región de rechazo. Entonces, ¿cuál es la decisión? Rechazar H0. ¿Está bien, señorita Calle? ¿Más preguntas, porfis? ¿No hay? ¿No hay más preguntas? ¿Suficiente? Señorita Calle, ¿me salgo? Sobre la regla de decisión, es según el área.
Ya no quiere subir más de 2 archivos. ¿Qué puedo hacer para subir archivos? Ya no quiere subir. No quiere subir archivitos. Entonces, si es que me salgo, tolérenme, en un ratito estoy de vuelta, no puedo subir un archivo porque algo le está pasando a nuestro Teams. Entonces, si salgo, por favor. No quiere. Qué macanita. Entonces, nuestro último tema, aunque en el anterior tema me falta un punto que se llama prueba de hipótesis para el ajuste. Lo voy a ver en este tema, por favor. Entonces, hablaremos de algo que ya conocen y se llama modelos de regresión. Ustedes han visto de 2 variables y otra independiente. Pero en la realidad, una variable depende de n otras variables. Por ejemplo, su calificación de estadística o de cualquier materia. ¿De qué depende, señorita Calle? Depende de la nota del examen y la nota de prácticas. ¿De qué más? ¿De qué depende su nota de estadística? De cómo se estudió la materia también. Muy bien. Entonces, la nota de una materia de repente depende de su estado de ánimo. De repente depende de su concentración. De repente depende cuánto de atención le dedica a sus clases. Si usted participa, si usted se cansa toda la mañana sentándose en su escritorio y atendiendo con mucha paciencia, de repente depende de eso. De repente depende de si duerme bien o no. De sus amigos, son buenas o malas. Depende de muchísimas cosas, de las horas de estudio que le ponen a la materia. Si ustedes pasan clases 4 horas al día, están estudiando otras 4 horas en sus casas.
¿Será? Si estudian 4 horas, probablemente saquen 100. Si estudian 2 horas, sacarán 60. Y si estudian media hora, de repente saquen 40. Entonces, cuando que su nota de una materia depende de algo, ese algo de repente son muchas variables. Entonces, cuando uno está feliz, tiene mayor atención, mayor concentración. Cuando uno tiene problemas, de repente está pensando en sus problemas y no en las clases. Si le pone cariño al estudio, de repente sus notas será muy buena. Y si no, bueno, de repente sea mal. Entonces, yo no sé si están de acuerdo. La nota de cualquiera de las materias de ustedes depende de una de otras variables. Entonces, su nota depende de esto, de participar. Si no participan, entonces, no sé, no solamente su nota, sino su conocimiento es menor. Pero si participan, si comentan, se analizan, se interrogan, de repente su conocimiento es mayor. ¿Está de acuerdo, señorita Calle? Sí, Entonces, la pregunta será, ¿de qué depende la producción de leche de una vaca? No hay participación. No hay participación. ¿Qué podemos hacer, no? Señorita Terrazas, Inge, dime, hermano, ¿de qué depende la cantidad de leche que produce una vaca? puede ser de la alimentación Ok, que les da y cuántas veces al día. oh, qué lindo. Entonces, la producción de leche de una vaca depende de la cantidad y la calidad de alimento, de agua que ingiere. ¿Solamente eso? ¿De qué más depende? La cantidad de terneros que tenga. De repente, ¿de qué más? la calidad de vida, hincha. Ah, qué hermoso. Si está estresado, esa vaca producirá menos leche. Y si esa vaca está contenta, de repente producirá más. Y debe depender de muchas otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, si queremos hablar, por ejemplo, de los terremotos en Japón, ¿de qué dependerá que se produzca un terremoto? La Debe depender, sobrepoblación. no sé, debe depender de muchísimas variables. Entonces, jóvenes, si en un lugar como el Amazonas existe gran de selva, de bosque, la probabilidad de que esa zona tenga precipitaciones pluviales fuertes es alto. Pero si le quitan los árboles a esa selva, probablemente disminuya las lluvias, disminuya la humedad. Interesante. Entonces quiere decir que en el espacio todo está relacionado entre sí. Casi todo está relacionado entre sí. Busquen cualquier sitio y seguramente esa variable dependiente depende de muchas otras variables independientes, no solamente de una. De repente dependen de muchas cosas.
Y cuando hablamos de métodos de regresión multivariante, lo que queremos hacer es encontrar una función matemática que relacione estas variables. Y ustedes saben que esta relación puede ser lineal, puede ser parabólica, puede ser logística, puede ser exponencial, o puede ser una de las miles de funciones que existen. Entonces, el problema de la regresión, el problema de los ajustes mínimos cuadráticos será encontrar al conjunto de los datos. Este es el conflicto más grande en la regresión. Encontrar la ecuación adecuada que ajuste al conjunto de datos. Aunque ustedes saben por el cálculo que esta función es la mejor cuando la sumatoria de los errores al cuadrado sea mínimo. Y para que sea mínimo, deberíamos cumplir dos condiciones. La primera es esencial, que la primera derivada de la función respecto a cada una de las variables sea cero. Entonces, cuando hablamos de modelos de regresión, si son dos variables, una pichanga, pues. Voy a utilizar una función tan sencilla como esta, ¿no es cierto?, que ustedes han utilizado. Dos variables. El sistema de ecuaciones normal son esos dos últimos. Pero ¿qué pasa si son tres variables? ¿Qué pasa si son 4, 5, si son n variables? ¿Podré utilizar este sistema? No. Y si la función no es lineal, si es parabólica, logística, si es polinomial, entonces, de repente, en vez de complicarme con estas ecuaciones complicadas, podría utilizar el álgebra lineal para construir sistemas de matrices que me permitan resolver de manera sencilla modelos que sean y no sean lineales y que tengan más de dos variables. Y la respuesta es, entonces, si somos capaces de construir una ecuación que ajuste de la mejor manera a un conjunto de observaciones, y segundo, que este ajuste cumpla con la condición de que la sumatoria de los errores al cuadrado sea mínimo, me va a permitir encontrar los parámetros de ajustamiento. Y estos parámetros de ajustamiento me van a permitir predecir. Me van a permitir inferir el comportamiento del conjunto de datos en un futuro, o por qué no comprender lo que ha pasado en el pasado. Entonces, cuando ustedes escuchan todos los días, si es que escuchan la televisión, mañana va a llover, mañana va a ser sol, mañana va a ser frío, mañana va a ser viento, lo único que están utilizando son series de datos obtenidos en el pasado, modelados a través de un modelo donde una variable explicativa es explicada por otro conjunto de datos X sub I, donde I varía de 1 a n y que nos va a permitir hacer predicción. Entonces, si partimos de un modelo sencillo que ya ustedes han visto, que los pesos están en función a las estaturas
O alguien podría decir las estaturas es función del peso, aunque habrá que tener cuidado en esto, porque la cantidad de alimentos que ingiere la vaca no depende de la cantidad de leche que produce. De repente es al revés. Entonces, si somos capaces de generar un modelo sencillo, lineal o no lineal, con dos o más variables, lo que podríamos hacer es utilizar un método matricial para resolver este conjunto de datos ajustados a un modelo. A ver, voy a tratar de subir un Excel, si es que puedo, porque creo que el Teams no está permitiendo subir. ¿Qué será? ¿Por qué será? No sé. A ver si me permite subir. Porfis. No quiere, qué raro. Voy a salir de repente. Aguántenme. Hola, ¿alguien me puede decir si es que se me escucha, por favor? Mi micrófono está un asco. Alguien Estoy hablando solo. está pasando algo con Teams. ¿Inge Y me escucha? sí, ¿vos me escuchas o no? Sí, es que desde Ya. hace rato le estoy hablando, Inge, con mi micrófono y no sé por qué no se activa, está mal, Inge. Voy a No, no, revisar no. ahorita. Entonces, sea, tomen nota, por favor, sea Y sub I igual a beta 1 más beta 2 de X2I, qué interesante, más beta 3 de X3I, más, beta N de XNI, y voy a definir a esta función como una función de una variable dependiente Y sub I en función a una variable A2, A3, a n variables independientes. Entonces, si quiero tener una variable independiente y una variable dependiente, podría escribir Y igual a beta sub 1 más beta sub 2 de X2Y. A este modelo, como ustedes conocen, se le llama modelo determinista. ¿Qué es un modelo determinista? Velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Aquí y en cualquier lugar del mundo, si alguien conoce el espacio que recorre un móvil y el tiempo, es capaz de calcular su velocidad. Y su resultado es único. Por eso se llama modelo determinista. En una ecuación cuadrática,
X es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. Cualquier persona que conozca los parámetros A, B y C van a ser fruto del conocimiento de las variables X y Y. Y en mi anterior ejemplo, Y sub I igual a beta 1 más beta 2 de X2Y se llama un modelo determinista. Pero ahora estoy interesado en calcular un modelo estocástico, un modelo probabilista. Entonces mi modelo será Y sub I igual a beta 1 más beta 2 de X2Y más un término de perturbación. Llámenle error. Pero en realidad es término de perturbación, desvío. A este modelo le voy a llamar modelo estocástico, modelo probabilístico, donde X, Y son las variables del modelo, van a ser los datos. Y beta 1 y beta 2 parámetros serán las incógnitas. Al igual que mu sub I, errores, se llaman términos de perturbación. Entonces, si conozco Y, si conozco X, puedo calcular beta 1, beta 2 y los mu sub I. Entonces, si para ajustar un conjunto de observaciones necesito medir estas n observaciones, entonces voy a tener datos para y para xy en una cantidad de n. Si construyo sus ecuaciones, voy a tener que para el primer par ordenado, y sub I va a ser igual a beta 1 más beta 2 de x2, 1. ¿Están de acuerdo? Más un término de perturbación mu sub 1 para el primer par de datos. Para el segundo par de datos, y valdrá, y y2 será igual a beta 1 más beta 2 de x2, más un término de perturbación mu2. Y si y vale 3 para el tercer par de datos, será y3 igual a beta 1 más beta 2 de x2, 3 más mu sub 3. Y para el último par de datos será y sub n. Y y sub n será beta 1 más beta 2 de x2n más un término de perturbación mu sub n. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, jóvenes? Señorita Terrazas. Sí, Inge. Muy bien. Entonces, este sistema de ecuaciones, si lo resuelve, nos va a permitir encontrar el valor de las incógnitas de los parámetros beta 1 y beta 2, y luego me permitirá calcular los errores. Entonces, si no quiero romperme la cabeza construyendo sistemas de ecuaciones y hacer un trabajo tedioso, podrían de repente escribirlo, el mismo sistema de ecuaciones, en un formato matricial. Entonces, ¿qué es lo que en la mano izquierda de la igualdad? Un vector. ¿Qué se va a llamar ese vector? Y1,
Y2, yn. ¿Están de acuerdo? Y este vector de la mano izquierda va a ser igual a una matriz de la mano derecha. ¿Y qué elementos voy a considerar? Voy a considerar los beta 1, beta 2, x2, beta 1, beta 2, x2, 2, beta 1, beta 2, x2, n. Voy a escribir esa matriz, me voy a olvidar de los μ's. ¿Y qué es lo que voy a tener? Voy a tener 1 y voy a tener x2, 1. Voy a tener 1, x2, 2. Voy a tener 1, x2, n. Multiplicado por los parámetros beta 1 y beta 2. Qué interesante. Entonces voy a tener un vector de la mano izquierda ahí está un vector de la mano izquierda que va a ser igual a una matriz que va a ser igual a una matriz uno x2, 1, 1 x2, 1 x n, x 2 n multiplicado por un vectorcito beta 1, beta 2. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, señores? Más un vector μ1 más un vector μ1, μ2, μ. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Preguntas, pregúntenme. ¿Será compatible este conjunto de matrices con mis ecuaciones planteadas arriba? El tamaño del vector de la mano izquierda es n por 1. La matriz de la mano derecha es un vector n por... ¿Están de acuerdo? Mi vectorcito de las incógnitas betas es 2 por 1. Mis términos de perturbación es un vector n por 1. ¿Es compatible? N por 2, 2 por 1 es n por 1, que es exactamente igual a la mano izquierda en su tamaño n por 1. Y n por 1 más n por 1 es compatible. Las matrices están correctamente planteadas. ¿Preguntas, jóvenes? Su nota depende de la participación, pero no entienden, ¿no? Entonces, simbólicamente, podría escribir de que este vectorcito se llame y, que esto se llame x, que este vector se llame beta y que este vector se llame mu. Entonces, simbólicamente, puedo decir
que Y es igual a X por beta más mu. Ahora, tengo que despejar beta y tengo que despejar mu. Entonces, si voy a despejar, voy a considerar que Y es igual a X por beta. Y la tarea que les doy es, despéjenmelo beta, por favor. Georgina, ¿de qué depende tu nota? El empeño que le pongo en la materia. Georgina, señorita Terrazas, ¿de qué depende su nota? Señor Cabezas, ¿de qué depende su nota? Inge, Dime, empeño que háganse eso. Si no participan, viejo, están perdiendo su tiempo, aunque te saques 10, de verdad. Pónganle cariño. Si no le ponen cariño, si no le ponen entusiasmo, señor Cabezas, ¿cuántas horas estudias al día en tu casa? 0 horas, ya ve. Entonces, pónganle cariño. ¿Alguien me lo ha despejado? Sí, lo terminamos aquí. Y sobre X. ¿Qué? Y sobre X. No, pues jamás, ¿no? Y llega una preguntita de la matriz. De 1 por X sub 2, 1, X sub 2, 2. ¿Es más o es multiplicado? Esto es por el primero y el segundo es más. ¿Alguien me lo despeja? No. ¿Sí? ¿Han aprobado álgebra? ¿Álgebra lineal? Se tienen que volver al algebrita. Señorita Terrazas, ¿de qué depende su nota? Estudien para hoy y para mañana, para siempre. Eso significa estudiar 8 horas pasando clases frente a un computador y significa sentarse otras 8 horas estudiando lo mismo. ¿Harán eso? ¿Será? Es responsabilidad de cada uno de ustedes. Pónganle cariño. Nada se aprende sin sacrificio. Despéjenmelo eso, por favor. Y es igual a X por beta. Quiero saber cómo calcular beta. Vuelvo mañana, señorita Calle. No hay ¿Qué puedo hacer? ¿Alguien me escucha?
Sufi, Sí, Inge, se le escucha. hasta aquí llegamos, lo acabo aquí. Sí, Inge. Ay, Ya, demasiado. listo, tema avanzado, viejos. Se acabó el año. ¿Qué? Sí, pues ¿Qué, Inge? no hay voluntad, pues no hay cariño, viejo. Si ustedes se están preparando para el futuro, hermano, ¿qué vas a hacer cuando tengas que trabajar? Estas cosas se han visto, che, matriz se han visto, todo un semestre. ¿Qué hago? Señor Lima, más fuerte. Inge, no Ma- estoy entendiendo. ¿Qué no entiendes? Despejámoslo, beta. De primera ecuación simbólicamente Sí, y igual a x por beta. Despejámoslo, beta. sería y sobre x. No es correcto, ¿no? Y No de es correcto, ¿no? primeritos sería No es m correcto, ¿no? No es correcto. ¿Por qué? ah, Respuestas jóvenes, respuestas es las 10. Inge, Dime. beta sería igual a eh, menos u más y sobre x. No, no. De aquí nomás despejámelo de A25, despejámelo beta. Gabriel, ¿estás ahí? Barrientos, ¿estás ahí? Inge Barrientos está, pero está sin micrófono. Qué macana. Che, Gabriel, dime, ¿cómo despejas beta? No eres Gabriel, che. ¿Quién eres? Beta Inge sería y sobre x. Jamás. Jamás. ¿Por qué? ¿Qué hago, señorita Terrazas? ¿Lo acabo aquí? Nuestro último tema. Inge, ¿por qué no? No entiendo. Estoy en matrices. ¿Por qué no, señorita Calle? Que si beta no es igual a y sobre x, ¿cuál sería? A eso quiero llegar, pues. Pero dime, ¿por qué no? ¿Por qué sí? No estudian, pues no ves, señorita Calle. Entonces, como X es una matriz n por 2 en este caso, en general va a ser n por m, donde n es distinto a m. Entonces, no es una matriz cuadrada. Entonces, si no es una matriz cuadrada, no tiene matriz inversa. Es decir, y X sube arriba como inversa, no existe, no es posible.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con esta matriz X? Lo que tengo que hacer es normalizarla. Es decir, volver la matriz cuadrada. Y para volver la matriz cuadrada, y además simétrica, a esta ecuación y igual a X por beta, le voy a premultiplicar por X transpuesta. Entonces voy a tener X transpuesta por Y igual a X transpuesta por X por beta. Y no he hecho nada. Pero recuerden de que X transpuesta por X es matriz cuadrada. Es matriz simétrica. Entonces, si su determinante es distinto de 0, tiene inversa. Por lo tanto, voy a premultiplicar a ambos miembros de la ecuación por X transpuesta por X inversa. ¿Y qué es lo que voy a tener? Voy a tener X transpuesta por X inversa por X transpuesta por Y, que va a ser igual a X transpuesta por X inversa por X transpuesta por X, ¿no es cierto?, por beta. Y ahora, por la teoría matricial, X transpuesta por X inversa por X transpuesta por X es la matriz identidad. Por lo tanto, beta será igual a X transpuesta por X inversa por X transpuesta por Y. Y ahí tienen la solución. Para cualquier tamaño de matriz, con cualquier cantidad de variables, de manera sencilla, los parámetros desconocidos betas. Preguntas, por favor. Preguntas. Entonces, como ya conozco beta, como ya conozco Y y X, entonces puedo encontrar una fórmula para los μ's. Y μ será igual a Y menos X por beta. Y el modelo está solucionado. Y además, sabemos por la estadística 1 de que la sumatoria de los términos de perturbación es igual a 0 para tamaños de muestra grandes y para tamaños de muestra que no sean grandes próximos a 0. Y ahí está el modelo. Un modelo de análisis multivariante que nos va a permitir no solo resolver una ecuación que tenga una variable independiente y dependiente, sino una dependiente que es función de n variables independientes. Preguntas, por favor. Preguntitas, porfis. Por eso hay que estudiar. No solamente sacarse 100 en álgebra lineal, sino haberle dedicado 5 horas de estudio semanal y otras 5 horas en su casa semanal. Si así lo han hecho, si han resuelto todos sus ejercicios a conciencia, les servirá para toda su vida. Si no lo han hecho así, muy difícil. Preguntas, jóvenes. Y si matriz X
es 1 más X sub 2, 1, ¿no? Y así sucesivamente. Correcto. Gracias. Ponemos un ejemplo. Ejemplo, sea Y, ¿cuánto? A ver, 1, 2.